tiene que, ¿no es cierto?, enfocar ese estudio en base a dónde se produce, el origen, ¿ya? ¿Qué factor estimula su producción y sus acciones? Entonces, tres grandes puntos. Y eso lo vamos a enfocar más o menos acá. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un parangón de esta hormona. Vamos a ver el origen, la estimulación y las acciones. Y partamos por la secretina. Profesor, perdón que me interrumpa. Este no está. ¿Está el 2? No. Sí, está. O sea, este es un impreso 2, igual que el ¿No está el compañero. impreso 2? ¿Usted lo vio? Los dos dicen 1. ¿Y este? ¿Este es el mismo? ¿O el otro? Los dos dicen uno, pero, Ah, ya. pero son distintos. Sí, son distintos, sí. Pero ninguno dice. Sí, está... A ver, véalo. Búscalo Yo ahí. no lo encuentro. son distintos. Por eso le pedí disculpas por interrumpir, pero no. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esa de ahí está ahí. Ya, perdón. ¿Ya? Secretina. La secretina es una hormona que tiene una importancia histórica. Producto de que es la primera hormona que se descubrió y dio origen al sistema endocrino. Estamos hablando de 1900 y tanto. Bueno, esta hormona es producida por las células S en el duodeno. Por lo tanto, origen, hablemos y hago un resumen, duodeno. Y se estimula por la presencia de un quimoácido. Es decir, se estimula fundamentalmente por el ácido clorhídrico. Y secundariamente por el contenido de proteína. Cuanto al principal estimulador es el ácido clorhídrico, que aunque llega el alimento hacia el duodeno. Y tiene función a diferentes niveles. Por ejemplo, actúa a nivel del páncreas, glándula exocrina anexa digestiva muy importante. ¿Y qué es lo que hace en el páncreas? Estimula una secreción rica en bicarbonato y pobre en mecanismos enzimáticos, conocida como la secreción hidrolática del jugo pancreático. Hidrolática. ¿Pobre en qué? Pobre en mecanismos enzimáticos, o también llamado pobre en fermentos. Y después vamos a ver que son profermentos porque antes de llegar al intestino están en estado inactivo. Eso lo vamos a analizar más claramente en el páncreas mismo. Por ejemplo, una secreción Y pobre en enzima. hidrolática, exactamente. Actúa también en el hígado. Y vamos a ver que el hígado también tiene otra acción, ¿no es cierto?, como glándula anexa digestiva. Y en el hígado estimula la secreción de bilis. Por lo tanto, que se produzca bilis. Que vamos a ver que es un fluido de eliminación y que tiene un rol digestivo también. No fundamental, pero ¿no es cierto?, un rol digestivo importante. Y actúa también, y de hecho ya lo habíamos esbozado, sobre el estómago. ¿Y qué hace el estómago? Disminuye la secreción, sobre todo la secreción, ¿no es cierto?, de ácido hídrico. Entonces disminuye la secreción de ácido hídrico fundamentalmente, en gran medida. Provoca contracción del pirro. Por lo tanto, ¿qué desencadena? Menos vaciamiento. Por lo tanto, frena el vaciamiento, disminuye el vaciamiento, como ya habíamos hablado anteriormente. Y también actúa a nivel intestinal. ¿Y qué provoca a nivel intestinal? Aumenta las secreciones a nivel intestinal y
favorece la producción de una hormona intestinal también, que es la otra que vamos a analizar, que es la CCK. Favorece la producción de CCK. Entonces estamos viendo que hay una interrelación bastante interesante y compleja neurohormonal en la actividad digestiva. La otra hormona es la CCK, o también llamada colecistoquinina. Bueno, este mensajero es bastante más interesante, digamos, en sentido de complicación, puesto que existen producciones a diferentes niveles y en sí es como una neurohormona, porque es producida a nivel de nervios en diferentes lugares. A nivel del duodeno y yeyuno, que la acabo de analizar, pero también se produce a nivel de nervios cerebrales y nervios de intestino final delgado e inicio del intestino grueso como el colon. Nosotros nos vamos a enfocar a esta, que se produce a nivel del duodeno y yeyuno. Por tanto, origen, duodeno, yeyuno. ¿Y qué la estimula? Fundamentalmente la estimula la presencia de grasa con que llega al quimo el duodeno y secundariamente la proteína. ¿Y qué acciones tiene? Actúa sobre el páncreas también. Y en el páncreas estimula una secreción que es pobre en bicarbonato, a diferencia de lo que ocurre con la secreción que estimula la secretina, y rica en enzimas, totalmente contrario a lo que hace la secretina. Y esa secreción, que forma parte del jugo pancreático, se conoce como secreción ecbólica. Secreción ecbólica. Y de hecho vamos a ver que el jugo pancreático consta de estas dos secreciones: secreción hidrolática y secreción ecbólica. También actúa en el hígado. Y en el hígado provoca la contracción de la vesícula biliar. Por lo tanto, ¿qué provoca? Provoca que la bilis, que se ha producido bajo los efectos de la secretina, fluya hacia el duodeno. O sea, provoca la salida de la vida. Exactamente. Y por lo tanto, se dan cuenta, ambas se están complementando en estas dos glándulas anexas. Y también actúa en el estómago, y el estómago tiene la misma acción. Disminuye la secreción de ácido clorhídrico, disminuye el vaciamiento, contra el pírolo baja la motilidad del estómago. O sea, la misma acción, ¿no es cierto?, frenadora del vaciamiento del estómago. Y también actúa en el intestino, también aumentando las secreciones intestinales y a su vez aumenta secreciones específicas como la de la enterocinasa, que vamos a ver que es una enzima muy importante intestinal que va a participar en un rol activador de mecanismos enzimáticos en el intestino delgado, y también favorece la producción de secretina. Por lo tanto, se dan cuenta, estas dos hormonas se correlacionan, se integran en regular la función digestiva a diferentes niveles. A nivel del páncreas, del hígado, estómago e intestino. Y el otro componente corresponde al péptido inhibidor gástrico. Péptido inhibidor gástrico, PIG. Su nombre ya es indicativo. Péptido significa que es una proteína inhibidor. Inhibidora gástrica, o sea, a nivel del estómago. Este es producido a nivel del duodeno y yeyuno. Por lo tanto, ¿cierto?, al igual que la CCK, duodeno, yeyuno.
Y su estimulación es muy interesante porque es una estimulación bifásica. ¿Qué significa? Que se libera en dos fases. La primera estimulación está dada por la presencia de glucosa. Y la segunda estimulación por la presencia de grasa, con que llega el alimento al duodeno. Cuando estamos viendo cómo elementos químicos son importantes para la regulación fisiológica de la actividad digestiva. Llámese proteína, ácido úrico, grasa, etc. ¿Y qué función tiene? Su acción está enfocada fundamentalmente en el estómago. Y en el estómago provoca disminución de la secreción y de la motilidad gástrica. Y por eso su nombre es inhibidor gástrico. Pero también actúa en el páncreas, pero específicamente en el páncreas endocrino, producto que estimula la secreción de insulina. Y miren la cosa interesante. Esto implica de que la hormona insulina ya se empieza a estimular su producción cuando el componente glucosa está llegando al duodeno. Eso sí, que la gran producción de insulina se produce cuando la glucosa pasa a la circulación y se aumenta el nivel de glucosa en la sangre. Y la insulina tiene un rol fundamental reguladora de la glicemia, ¿cierto?, sanguínea, desde el punto de vista fisiológico. Bueno, y algunas hormonas, no voy a entrar en todas las hormonas porque en realidad es bastante más intrincado, más complejo, pero algunas hormonas interesantes. Le hablé delante del péptido intestinal vasoactivo, o también conocido como PIB. Este péptido, que se considera como una hormona, es producido por nervios también, nervios del digestivo. Y se estimula en conjunto con la estimulación colinérgica, por lo tanto con la actividad parasimpática. Y tiene acciones a diferentes niveles. Por ejemplo, estimula la secreción intestinal de electrolito y agua. Esta secreción son secreciones, ¿no es cierto?, que se van agregando a las secreciones digestivas, ayudando al fenómeno digestivo. Dilata los vasos sanguíneos periféricos, cuando hay una acción circulatoria. Inhibe la secreción de ácido hídrico, por lo tanto también es un factor que va bloqueando la secreción hacia el estómago. Y potencia la acción de la acetilcolina en las glándulas salivales, por lo tanto aumenta aún más la salivación. Y la otra que me gustaría recalcar es la motilina, que también su nombre es un poquito indicador. Motilina, relacionado con la motilidad, es producida por células del duodeno y su función es provocar la contracción del músculo liso, ¿no es cierto?, intestinal, y a su vez es regulador de la motilidad interdigestiva. ¿Qué quiere decir regulador de la motilidad interdigestiva? Del paso de los diferentes segmentos a través del esfínter. Por ejemplo, de esófago, estómago, duodeno, de intestino delgado, intestino grueso, etc. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, hay otras hormonas, pero no voy a entrar en tanto detalle porque yo diría que esas son las más importantes en cuanto a volumen de funcionalidad. Pero las tenemos que estudiar todas nosotros. Todos nosotros tenemos que estudiar. No, enfocándonos más que a las que hemos hablado. En estas Todo. 5. Exactamente. Bueno. Pero sigamos, ¿cierto?, en nuestra análisis motriz, que ahora estamos ya entrando, ¿cierto?, al intestino delgado. El intestino delgado está formado, ¿cierto?, por un epitelio, ¿cierto?, con pliegues, una mucosa epitelial, con pliegues, que a su vez presenta vellosidades y microvellosidades, todo aumentando una gran superficie de contacto a nivel del lumen intestinal. A nivel del intestino delgado se produce una actividad motriz enfocada a dos acciones generales, que son movimientos de mezcla y segmentación y movimientos de propulsión o peristaltismo. Estos movimientos, como su nombre ya lo indica un poco, están enfocados a la acción, ¿no es cierto?, particular.
Esto corresponde a momentos de mezcla o segmentación, o sea, tiene como objetivo mezclar el contenido, fraccionarlo y que se vaya mezclando con los componentes enzimáticos que se van a ir agregando paulatinamente en forma importante en el duodeno, tanto por las glándulas propias del duodeno como por las glándulas anexas que van a vertir su secreción a nivel duodenal, enfocadas por el páncreas y el hígado. Y la otra actividad motriz corresponde a el momento peristático. Y el momento peristático corresponde a una contracción intensa que provoca, ¿no es cierto?, que el contenido avance. Y avance en razón promedio de 2 centímetros por minuto. Ahora hay una cosa interesante. En el monogástrico, los monogástricos en sí, la actividad peristáltica va en sentido de oral a oral, o sea, de boca a ano. Y aún no se sabe 100% por qué va en ese sentido. Se piensa que de acuerdo a las redes neurales que se establecen, hace de que la actividad, ¿no es cierto?, eléctrica y actividad contráctil muscular lleve a que vaya en ese sentido, en términos normales. Bueno, la actividad peristáltica, fundamental de avance de contenido, se estimula por la distensión. El principal estímulo de la actividad peristáltica es la distensión. Y eso implica que en la zona donde se distiende se va a estimular este anillo de contracción que hace avanzar el contenido. Y ese contenido avanza y debemos considerar que un animal comiendo normalmente va a tener contenido constante en el intestino delgado. Por lo tanto, se agrega contenido previo y va provocando distensión. Y así va provocando, ¿cierto?, contracción que va avanzando. Pero nuestro contenido avanzando, de duodeno pasa a yeyuno y de yeyuno pasa a ilion. Y de ahí nos encontramos con que aparece el intestino grueso. Pero resulta de que el paso del intestino grueso no es inmediato. ¿Por qué? Porque se encuentra con otro esfínter. ¿Cómo se llama este esfínter? Válvula ileocecal. Ileocecal. Y que actúa como una verdadera válvula. También llamada, ¿cierto?, dentro del componente de la válvula ileocecal. Esto significa que nuestro contenido va avanzando por el intestino delgado y se encuentra con este esfínter y por lo tanto queda retenido por un tiempo, ¿no es cierto?, fisiológico, enfocado a que aquí en el monogástrico es fundamental para que ocurran los procesos de digestión y absorción. Acá. Ahora, ¿de qué depende el avance del contenido por el intestino delgado? Fundamentalmente depende del vaciamiento del estómago. ¿Por qué? Porque al irse vaciando el contenido hacia el duodeno, se distiende, provoca contracción peristáltica. Avanza, se distiende, contracción peristáltica, y así va avanzando paulatinamente. Cuando el contenido comienza a acumularse en gran medida acá, y aquí se distiende en forma intensa, y se va provocando vaciamiento del estómago, se establece una relajación de este esfínter y pasa el contenido del intestino delgado al intestino grueso. Y como el efecto fundamental proviene desde el vaciamiento del estómago, que hace avanzar el contenido y lleva a este paso a través de este esfínter, esto se conoce como reflejo gastroilial. Reflejo gastroilial. O sea, un reflejo que nace en el estómago y que finalmente se desencadena como respuesta a nivel del ilion y del esfínter ileocecal. O sea, Bueno, es el reflejo que cuando van a ir al baño. Uno come algo y a los exactamente. pocos minutos va al Exactamente. baño. Y mientras más fluida o más rápido avanza el contenido, es más rápido. Como ocurre, por ejemplo, los individuos de menor edad, que al poco momento. Por eso que uno, por ejemplo, le enseña a los dueños de perros cachorritos cuando quieren tenerlos dentro de la casa, cómo enseñarle para defecar en un lugar más específico, que es más fácil que enseñarle a orinar. Dele comida en forma regular y cada vez que le dé comida, bueno, esto depende también del manejo diario, pero cada vez que el animal come, el cachorrito come, a los pocos minutos empieza a fallar y empieza a
deambular y a moverse de tal manera que va a defecar. Porque se provoca este efecto, como acabamos de ver. Que a su vez, por lógica, va a tener efecto a posterior que va a implicar la defecación. Y por lo tanto, sigamos analizando. Nuestro contenido pasa a intestino grueso, ¿no es cierto? Y eso es regulado, ya vemos, ¿no es cierto?, por este esfínter que se va abriendo, cerrando. Si hay mucho contenido que va pasando y se distiende la pared del intestino grueso inicial, el ciego, el primer segmento del colon, se mandan señales a este esfínter para que se cierre, así como ocurría acá, con respecto al refractor recto. Y este esfínter, por lo tanto, se cierra y no permite mayor avance por ese momento desde intestino delgado a intestino grueso. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre en el intestino grueso? Están las mismas funciones de motilidad, de mezcla y actividad peristaltica, pero son mucho menos intensas. Y son menos intensas, ¿por qué? Porque la actividad funcional del intestino grueso es menor y por lo tanto requiere menor actividad, ¿cierto?, contráctil con respecto al intestino delgado. Y en general, ¿qué función tiene el intestino grueso? Representado por el colon, principal segmento del intestino grueso. La primera mitad tiene como rol reabsorber agua y electrolitos. Y por lo tanto, dar la consistencia fisiológica al contenido fecal. Y la segunda mitad, almacenamiento de material fecal hasta su eliminación. Eliminación que va a corresponder al reflejo de defecación. Ya le hacemos al tiro. La feca como tal se forma en el Intestino grueso. sí, no, pero en alguna posición particular. O sea, ya acá se empieza a hablar de contenido fecal a través de los avances por el colon hacia el recto. Y por lo tanto, de la mitad del colon hacia adelante, o hacia atrás, digamos, se habla de material fecal, que se va, ¿no es cierto?, almacenando hasta su eliminación. Y la eliminación va a corresponder al reflejo de la defecación. Y este reflejo es muy interesante, producto de que inicialmente es involuntario y en términos generales termina en forma voluntaria. Esto se debe a que al final del intestino grueso nos encontramos con otro esfínter, que es el esfínter anal. Y ese esfínter tiene dos componentes. Un esfínter anal interno, formado por músculo liso, y que está controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿ya?, de integración sacral, o sea, a nivel de la médula sacral, en términos locales. Y el otro componente es el esfínter anal externo, formado por fibra muscular estriada, controlado por el sistema nervioso central superior, como la actividad somática. Entonces, ¿en qué consiste esta última etapa que corresponde a la defecación? Que cuando el contenido está aumentando a nivel del recto, se mandan señales hacia el intestino, o sea, hacia el colon, para que aumente su motilidad peristáltica y avance más contenido hacia la parte final del intestino grueso. Y este esfínter interno se relaja y la evacuación del contenido fecal se va a producir una vez que voluntariamente el esfínter anal externo se relaja. Por lo tanto, se inicia en forma involuntaria y culmina en forma voluntaria. Ahora, lógicamente, bajo ciertos rangos, ¿ya? De hecho, uno puede contener la defecación, que a todo esto no es bueno, pero en un momento que esto es superado, ¿cierto?, por el efecto involuntario. Ahora, ¿por qué no es bueno? Porque se altera la motilidad, y la motilidad en general de todo el digestivo. Y eso puede llevar a una situación patológica llamada constipación o estreñimiento, que significa que cuando el contenido se mantiene por más tiempo en el intestino grueso, se le quita más agua y electrolitos, y por lo tanto se reseca, se forman los fecalomas, y eso cuesta avanzar. Ahora, hay diversas patologías asociadas a la motilidad. Una de ellas es, por ejemplo, dolores a nivel del ano. Por ejemplo, en nuestra especie doméstica, en los caninos fundamentalmente, existen las glándulas anales,
que se infectan, se inflaman y provocan dolor, y eso tiende a provocar a veces que la defecación se trate de evitar en algún momento, cuesta, y secundariamente se provocan ciertos estreñimientos. Otra situación muy interesante corresponde a que reflejo de dolor inducido en cualquier parte del abdomen y no necesariamente del digestivo, puede ser dolor renal, puede ser dolor ovárico, ¿ya? Dolor peritoneal. Estos dolores provocan una acción llamada reflejo viscerosimpático. Ya su nombre nos indica algo, simpático. ¿Qué significa? Que se estimula una actividad simpática a nivel del digestivo. Y eso provoca que se tienda a bajar la motilidad, se cierren estos esfínteres y sobre todo la zona del ilion baja el tránsito en forma bastante extrema. Y la motilidad se hace muy lenta y esto puede provocar secundariamente estreñimiento. Por eso que, por ejemplo, cuando uno va a hacer una cirugía, sobre todo abdominal, por ejemplo, la típica extracción de ovario, primero tiene que ir en ayuna, y una ayuna ojalá mínimo 24 horas, cosa que venga con el digestivo vacío, por dos motivos. Uno, para evitar que durante la anestesia se induzca vómito, y segundo, para que posterior, ¿no es cierto?, a la recuperación, el animal no sufra estreñimiento por contenido que se demoró en evacuar y se reseca, ¿no? Entonces ese sentido tiene. Profesor, pero igual es súper común que despertando la anestesia se hagan caca. A veces, algunos sí. Y no es bueno eso. No es bueno. ¿Por qué? Porque indudablemente implica que